Fíjese nada más. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas. ¿Contra quién? Contra los hebreos. Y yo le puse contra los griegos. Helenistas es griegos. De que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escojan pues, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea. Y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta hora, que rogando, Padre Celestial, que nos bendigas en este estudio de tu palabra, que podamos comprender absolutamente, Señor, lo que tú has preparado para nuestros corazones, que sea edificante, que sea algo, Señor, que fortalezca la fe, y así, Padre Celestial, te honramos todos los días, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Mientras más crece la congregación, más creyentes, tenemos obviamente más estructuras, más servicios, más cosas que atender. Mientras más grande es el movimiento de personas, pues tenemos obviamente más problemas. Y aquí viene uno de los primeros problemas. Tenemos aquí una situación de murmuración. ¿La murmuración es un pecado? ¿Sí es un pecado la murmuración? ¿Cuál era la murmuración que había? Dice que se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos. ¿Quiénes son los helenistas? Son judíos de habla griega. Judíos de habla griega. Ya nuevamente, ¿recuerdan cuando los llevaron a Babilonia? Y luego allá estuvieron 70 años. Y luego regresaron, pero ya con el imperio persa, y al imperio persa lo conquista el imperio griego, con Alejandro el Magno. Alejandro Magno viene y conquista toda esta zona, pero hay una gran influencia griega, de tal manera que incluso la Biblia hebrea, la traducen al griego. Entonces muchos de los judíos regresaron 70 años después de Babilonia a su tierra, pero miles se quedaron en Babilonia o se fueron a otras ciudades. Entonces ahí viene que muchos ya hablaban la lengua griega, que era el idioma universal en ese entonces, el griego, y de esta manera entonces a los que hablaban griego se les llamaba helenistas. ¿Qué significa helenista? Significa de habla griega, eso es lo que significa helenista, que ya hablaban griego, pero eran judíos de otras nacionalidades que habían nacido en otros países con sus tradiciones judías, con su religión judaizantes, ¿no? En ese sentido, religión judía, y así regresaban. Entonces, en esta época, pues había muchos judíos que hablaban griego, y esos eran los helenistas. Pero también en Jerusalén, que estamos hablando todavía en Jerusalén, no hemos salido de Jerusalén, la iglesia, aunque muchos han salido, pero aún no se establece una gran influencia en otros lugares, pero seguimos en Jerusalén. Y en Jerusalén, pues hay muchos que han nacido ahí en Jerusalén, de habla aramea, de habla hebrea, se les llaman hebreos, etcétera. Y luego entonces parece que hay una distinción de aquellos que ya son contaminados con el idioma griego y aquellos que son nacidos naturales de ahí, de Jerusalén, o israelitas naturales. Y entonces tenemos a los helenistas. Pero una murmuración de parte de los que hablaban griego contra los nativos de ahí, de que sus viudas, obviamente, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Y por qué el asunto de las viudas? ¿Por qué no los niños huérfanos o los ancianos? ¿No? En la ley de Moisés está establecido muy claro acerca de las viudas,
cómo se tenía que atender. Incluso el apóstol Pablo luego habla de las más jóvenes, déjenlas que se casen, a ellas no les ayuden, a las viudas jóvenes no las ayuden, nada más a las más grandes. Bueno, un asunto de la ley, pero tenemos allá, a ver, Romanos 1:30, hay una lista en Romanos 1:30 de algunas situaciones de pecado. ¿Alguien quiere leer esa porción? Romanos 1:30. ¿Qué puede generar una murmuración? Romanos 1:30. ¿Quién lo tiene? Martín. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, Ok, murmuradores, ahí está, es la primera, ¿verdad? Que está en una lista de cosas buenas o malas. Ok, y le llamamos pecado, ¿verdad? La murmuración entonces está en una lista de pecado. ¿Se acuerda usted que Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, murmuraron contra Moisés? Y algunos otros por ahí también murmuraron. ¿Qué les pasó? ¿Qué le pasó a María, por ejemplo? Como la consecuencia de esa murmuración, le dio lepra, ¿verdad? Entonces, hay aspectos en la murmuración. Simplemente cuando uno no está conforme, cuando uno no está de acuerdo, cuando uno está molesto, enojado y comienza a hablar de alguien más a sus espaldas, comienza a hablar a una situación de queja y que está murmurando. Como regularmente la murmuración es, te voy a platicar esto, pero no le digas a nadie, o no me gusta cómo me habló, o no lo habla de frente, sino que es una murmuración de pasillos, es una murmuración en las casas, es una murmuración donde se va generando, se va gestando, va naciendo una inconformidad que va contaminando a la otra persona, y entonces ya es un grupito, y si es un grupo grande, pues empieza un conflicto de intereses, un conflicto de relaciones, un conflicto tremendo que puede causar la división de una familia, que puede causar la división en un trabajo, o en la escuela, o en la iglesia, una división. Entonces la murmuración en la Biblia la cataloga como un área de pecado, pero un área importante que necesitamos nosotros ajustar y cambiar. Entonces, cuidado con la murmuración. ¿Cómo es posible la murmuración? ¿O en qué casos podemos nosotros ser parte de una murmuración? ¿Cómo podemos caer en la murmuración? ¿O usted nunca ha murmurado de nadie? ¿Se ha quejado? Prestando oído primero, ¿no? A quien está murmurando, prestarle oído, y aparte también hacer otra murmuración. Si una vez que uno se da cuenta de que ya trae alguna situación de intención oculta, pues detenerlo, ¿no? Sí. Pero ¿en qué? Pues es muy general, ¿verdad? Muy general. Pero ¿en qué se pudiera ver murmuración? ¿De los padres? ¿De los hermanos? ¿En la iglesia? ¿De los líderes? Claro. Murmuración a las espaldas. No me gusta esto, no me gusta cómo me habló, y contigo cómo es, o a ti te reprobaron el nivel y a mí me pasaron, o algo, situaciones ahí, ¿no? Entonces la murmuración se da mucho, muy parecida al chisme, muy parecida a la queja continua, andar murmurando, tener una inconformidad en el corazón, que no ataca el problema directamente con quien tiene el problema, sino con personas alrededor que le prestan su oído para escuchar y hacer más grande el chisme, o la queja, o la murmuración. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Si somos parte de una familia, pues cuidar. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la primera iglesia? La primera iglesia cristiana del mundo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que inmediatamente los apóstoles tomaron cartas en el asunto y buscaron solucionar la problemática. Pero ya se estaba generando una situación, ya había una situación de pecado, de murmuración. Y cuidado si a nosotros se nos facilita la murmuración. Cuidado si a nosotros se nos facilita hablar mal de otra persona, ¿no? Entonces tenga mucho cuidado. Si alguien viene a hablar mal de alguien que usted quiere, pregúntese, ¿por qué esa persona se siente cómoda al hablar con usted? ¿Porque usted es chismosa? ¿Es chismoso? ¿Porque usted se presta para eso? ¿Porque usted es desleal?
porque usted no se sabe si es de aquí o es de allá, ¿no? Entonces tengamos cuidado, porque las personas vienen conmigo, yo me enteré, vienen conmigo y me platican y se sienten cómodas al hablar de otra persona contigo. Se sienten cómodas hablar de otra persona contigo. Entonces, si a un amigo mío vienen y le dicen cosas, si te vienen a contar cositas malas de mí, ¿no? Y entonces ese amigo viene y me dice, oye, me platicaron esto y aquello, y me están diciendo esto y aquello, y situaciones malas. Está bien, no me preocupa la persona que tenga una mala intención, me preocupa cómo se sintió cómoda al decírtelo a ti, que eres mi amigo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, la lealtad dentro de la familia, dentro del trabajo, en la escuela, con el compañero de trabajo, con el compañero ahí de casa, de la iglesia. Hay que tener cuidado con eso, hay que ser serios, hay que saber tener ese discernimiento de cuando es un chisme, mero chisme, que anda de aquí para allá y de allá para acá y andan diciendo esto y aquello, y yo soy el primero en escuchar. Cuidado con la murmuración, no sea que te vayas a llenar de lepra, ¿vale? Entonces tengamos cuidado con eso. Los 12 deciden delegar las tareas, y aquí tenemos una situación, un principio de administración, un principio tanto de administración de la iglesia, como administración de empresas, como administración de la escuela, etcétera, o de la casa. Cuando se delega, cuando ya la carga se viene sobre el líder, que hace todo, que limpia aquí, que atiende allá, que está al pendiente de esto y de aquello, y el grupo está creciendo, ¿qué se tiene que hacer? Delegar de manera sabia, de manera prudente, y hay que saber delegar. Entonces, ¿cuáles son los 3 requisitos para estos diáconos? ¿Cuáles son los 3 requisitos para los diáconos? Y ahora, obvio aquí la palabra, bueno, el asunto es: escojan entre hermanos de ustedes hombres que sean de buen testimonio, quienes pondremos sobre esta tarea, ¿verdad? Y dice aquí, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir. Y esta palabra servir en el griego es diaconía. Diaconía, o sea, la palabra servicio es diaconía. Por eso de ahí viene la palabra diácono, ¿verdad? El que sirve. Entonces, hay muchos diáconos, algunos son formalmente nombrados, oficialmente nombrados dentro de la iglesia como diáconos de manera oficial, pero hay una gran cantidad de diáconos y diaconisas dentro de la iglesia que sirven y están dispuestos a esto. ¿Y cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para poder servir dentro de la iglesia? De buen testimonio. ¿Qué significa eso, Gloria? De buen testimonio. Pues que sean, que sean Eso. de buen testimonio. Que sean De buen testimonio. que sean en santidad. ¿Ese qué? Que sean en la zona de cosas. Ajá, de buen testimonio, no sea mujeriego, borracho, Que nadie le pueda reprochar nada. que no se le reproche absolutamente nada. ¿Perfectos? ¿Estamos todos perfectos? De buen testimonio, pues con un corazón noble, leal, sincero, humilde. Que si la riega, pues que lo... Sí, de buen testimonio significa que las personas de alrededor, pues dicen, esta persona es un temeroso de Dios, es una persona temerosa, es una persona que quiere hacer bien las cosas, honesta, trabajadora, no sé, o sea, que la gente hable bien, que las personas alrededor hablen bien, y eso es dar buen testimonio. Entonces, si requerimos servidores aquí, es que sean de buen testimonio, número 1. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿cómo estamos que aquí? que hayan recibido a Cristo en su corazón. Que hayan hecho. Ok, que hayan recibido a Cristo en su corazón. Bueno, ¿cómo podemos tener esa evidencia? Aquí hay muchos que recibieron a Cristo en su corazón. El bautizo. ¿Que hablen en lenguas? No, ¿Cómo? que sean obedientes, dóciles
al ser enseñados, Que se bauticen. Que se bauticen primero. Ustedes sí saben. Que ha recibido a Cristo en su corazón, ¿cómo podemos saberlo? El cambio de vida. Si antes. Pues los testigos de Jehová cambian de vida, los mormones, los AA, ¿han recibido a Cristo en su corazón? ¿Sí? Pero, ¿Todos ellos? No, pero. Por su fruto, ¿no, pastor? No, ellos. ¿Los testigos de Jehová No. han recibido a Cristo en su corazón? Hermano. Hermano, ¿qué pasa? No me confunda, ¿eh? No, pero. A ver, mira, recibir a Cristo, o sea, dices, porque. yo puedo saber que recibió a Cristo en su corazón porque lleva cambia el y camino. obedece. Pues también los fariseos obedecían en todo. El camino que nosotros decimos, una vida en Cristo, ir caminando en esa ruta. Porque de alguna Obediencia, manera aquí ¿no? tenían que identificar a los que Obediencia. estaban. Pero ahí no dice que haya recibido a Cristo en su corazón. Dice, ¿cuál es la diferencia entre recibir a Cristo en tu corazón y ser lleno del Espíritu? ¿Tu Pati, actitud? ¿cuál es la diferencia entre recibir a Cristo en tu corazón y ser llena del Espíritu? La llegada del Espíritu tiene que ver con la autoridad de Dios da una persona. ¿Autoridad? ¿Autoridad a quién? Porque puede ser una persona que La autoridad Que ya para tenga poder- Cristo en su para corazón. poder predicar la palabra. La obediencia, ¿no? Yo digo que la obediencia. Tenga Sí. frutos, no pastor del Espíritu. el fruto Por del eso. Espíritu. Pero, ¿cuál Adrián. es el primero? La obediencia. Es una persona que continuamente vive el arrepentimiento hacia Dios y busca la obediencia a Él ¿Ese es el qué? a través ¿Eso es del qué? Espíritu Santo. ¿Eso es recibir a Cristo? Cuando está lleno el Espíritu Santo, Dios muestra el camino. ¿Cuál es el arrepentimiento, el cambio de acción? ¿El arrepentimiento se da al inicio o después? Después de qué, ¿O todos los días? Ah, ¿Continuo? ¿Un arrepentimiento diario? Ok, a ver. Es Eli. permitirle que Él guíe cada área de nuestra La diferencia, estamos hablando de la diferencia entre recibir a Cristo en mi corazón y ser lleno. ¿Cuál es la diferencia? Permitirle que Él controle nuestra vida. ¿Eso qué es recibir a Cristo? No, que nos llene. ¿Que Él nos llene? ¿Permitir que qué? Que Él controle y nos guíe. Ok, sí. Una vez que ya tiene a Cristo en su corazón, son dos cosas distintas. ¿Sí o no? sí. Pero no tiene que tener autoridad o algo así visible, ¿o sí? Ser lleno del Espíritu Santo. Ya hemos visto muchas veces aquí la llenura del Espíritu Santo y hemos visto que obviamente el bautismo con el Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo viene a sellar en la salvación, cuando nosotros reconocemos que Él es el Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él. En ese momento es la salvación, un momento único, suficiente, único. No hay muchos momentos de salvación, ¿verdad? Cada vez que digamos aquí, alguien quiere recibir a Cristo y todos los domingos Marco recibe a Cristo, ¿es correcto eso? No, ¿verdad? Recibir a Cristo una sola vez en tu vida y ser llenos del Espíritu Santo muchas veces en tu vida. Muchas veces cuando vas en tu vida cristiana y te das cuenta, Dios te confronta y Dios te dice, esto no está bien, necesitas cambiarlo, necesitas ajustar esto, aquello, tu carácter, tu manera de hablar, no sé, alguna situación en nuestra vida, y es cuando yo le digo, sí Señor, aquí está mi vida, y eres lleno del Espíritu Santo y Él te va perfeccionando, transformando en tu vida cotidiana cristiana. Entonces, llenos del Espíritu Santo, sí efectivamente tiene que ver con dejarnos gobernar absolutamente, controlar nuestra vida, nuestro carácter por el Espíritu Santo. Gobernar y dirigir una vida, y a eso nosotros le llamamos vida de santidad. ¿Mande? Dígale que es obediencia. Que Una hasta que vida, usted no lo diga, le llamamos una situación de santidad, que es una obediencia total delante de Dios. Se puede tener una obediencia total y una vida totalmente santificada en este cuerpo y en este mundo. Sí. Claro que sí. Ahora mismo se puede tener eso. Lo que Dios ve es un corazón
rendido. Cuando rindes tu corazón, eres un hombre, tienes un corazón perfecto delante de Dios, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿y cuál es la otra característica? Sabiduría. Sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Bueno, la sabiduría viene de Dios ¿Y la inteligencia? la inteligencia pues ya es lo que va adquiriendo uno También. en la vida. A ver. No, pero sabiduría es el temor de Dios, el temor de no es, ay, me voy a portar bien porque me vean o porque, sino saber tener dominio propio, tener. Eso es ser inteligente, ¿no? No, ¿Eso es ser sabio? sabio. Como el sabio Salomón. La sabiduría ¿Quién? No, la mano. es hacer lo Ah, que le Andrea. agrada. ¿Cuál? La sabiduría es hacer lo que le agrada. ¿Y la inteligencia? La inteligencia son las habilidades pues que uno va adquiriendo con el pasar de las Eso fue lo cosas que dijo. de la vida. Ahí va. ¿Bien? La inteligencia es apartarse del pecado. Pues una persona inteligente se aparta del pecado. ¿Y la sabiduría? Es el temor a Dios. Permanecer en el pecado. Ese ¿Y el temor a Dios no es apartarse del pecado? Sí. Sí, ¿Y entonces cuál es la diferencia? pues sería eso, el ¿Cuál? temor a Dios, la sabiduría, y apartarse del pecado, la O inteligencia. sea, apartarme del pecado no es temor de Dios. ¿Qué vas a tomar? Yo creo que es buscar la justicia y a través de ella buscar que las personas La justicia, que es otra palabra de inteligencia, sabiduría y justicia. sean justo pues Sino por en las otros. deliberaciones que podemos tener. O sea, la sabiduría es la justicia y la inteligencia. Saber aplicar esa inteligencia. Bueno, la sabiduría es saber aplicar el conocimiento o tomar las decisiones Ok. de forma correcta en base a la palabra de Dios, ¿no? Aprendan, ¿eh? La inteligencia, una persona inteligente es una persona que comprende inmediatamente las cosas, tiene buena memoria, buena percepción de las cosas, aprende un idioma rápido. Una persona inteligente es la que adquiere el conocimiento y tiene mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Una persona sabia es la que aplica ese conocimiento de manera correcta. Hay muchas personas inteligentes que no son sabias, cometen errores, andan en pecados, y hay personas inteligentes que usan ese conocimiento para honrar a Dios y hacer las cosas correctas, y esa es sabiduría. La sabiduría, pues la definición de Proverbios es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es? El temor a Dios. Entonces la sabiduría tiene que ver con la buena toma de decisiones basadas en lo que la palabra de Dios o Dios nos muestra. Inteligencia es el conocimiento general, habilidades y todo. Todo, ahora, aquí hay un principio: todos somos inteligentes, ¿vale? Sí, eso No todos somos sabios. ir a la escuela. Si no tienen nada que ver con ir a la escuela. Muy bien. Entonces, ¿los diáconos de esta iglesia tienen estas características? No empiecen a murmurar, ¿eh? No empiecen a murmurar. Los diáconos de esta iglesia, los ancianos de la iglesia, líderes, pastores de esta iglesia, ¿tienen buen testimonio? ¿Están llenos del Espíritu Santo? ¿Y tienen sabiduría para tomar decisiones? ¿Eh? Amén. Aunque siempre vamos con el pastor. Ok. Y luego entonces dice al final del versículo 4: y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Significa que los que oran, los que predican, los que enseñan, no son diáconos, servidores. Hay todo tipo de servicio, ¿verdad? Sí. Por eso son dones espirituales, habilidades que Dios, que da el Espíritu Santo, sobrenaturales. Pero para el servicio, entonces el que predica desde aquí está sirviéndoles a ustedes. Se prepara, desde que se prepara, ora, busca la manera de cómo presentar bien la palabra, está sirviéndoles. No, pero es que yo quiero ver al pastor que lave baños, porque no lo veo servir. No, tenemos un mal concepto del servicio, ¿verdad? Sí. Hay diferentes tipos de servicio
y cada uno según los dones que Dios ha dado, habilidades naturales, y eso no significa que el lavar baños o ser ujier sean ministerios como minimizados o situaciones así. Todo el servicio es un servicio bueno delante de Dios. Entonces hay que tener cuidado con esto. Situaciones del servicio, dicen que ellos continuaron con la oración y el ministerio de la palabra, sin descuidar pues esas áreas, en lugar de andar ahí atendiendo las mesas. ¿Avanzamos? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, incluso ahí menciona que sin un título oficial, pues ya o sea, porque justo como usted dice, yo aquí he visto a muchas personas que sin tener un título Correcto. tal y así, pues son serviciales, Sí. y hacen las cosas. Correctísimo. Pues, exacto, para grabar. Solamente ya cuando se les da un nombramiento, ya es más visible, más formal, de ser parte de un cuerpo de liderazgo. Pero efectivamente, todo el servidor, buen servidor de la iglesia, es un diácono o una diaconisa, en ese sentido de la palabra, ¿no? Bueno, entonces dice, esta propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe. Aquí, fíjense, para los que quieran ponerle nombre a sus hijos, los que vayan a tener hijos, y aquí hay varios nombres. Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, Prócoro, ¿le gusta ese nombre? Prócoro. A Nicanor, ¿no? Timón, Parmenas, Nicolás, un prosélito de Antioquía. Ahora, ¿qué identificamos? Aquí a los 7 diáconos son nombres griegos. Entonces, de alguna manera, los que escogieron fueron sin tener una situación de decir, a ver, ahora escojan a puro hebreo para que sometan, porque aquí somos los mejores, ¿no? Escogieron a 7 nombres hebreos, y aquí se destaca Esteban, ¿verdad? Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. En algo especial, lleno del Espíritu Santo. Veían en él algo: obediencia, sometimiento, conocimiento. Vamos a ver en el capítulo 7 qué conocimiento tenía Esteban, y con tanto conocimiento lo apedrearon, primer mártir en la era cristiana. Presentaron a estos delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe. ¿Sí habían leído eso? Un gran número de sacerdotes creyeron. Ok, entonces los apóstoles oraron, les impusieron las manos. ¿Qué significa? Que cuando se ora por los encomendados a un servicio, a un ministerio, cuando se ora, significa que el que ora tiene poder, y de la mano sale poder. Cuando se imponen las manos, no, ¿verdad? ¿Por qué se imponen las manos? No, es símbolo de envío, símbolo de que sí hay una estructura, y de lo que decía Patti, autoridad en cierto sentido dada por Dios, y oran imponiéndole las manos. Se está ahora la situación de ungimiento con aceite para los reyes, sacerdotes y encomendados a alguna situación, como que ya se está quitando, y ahora la práctica es imposición o imponer las manos a los enviados, a los comisionados, a los que ahora estamos encargándoles una tarea, en este caso de servir a las mesas. Y obviamente para servir a las mesas con estos requisitos, imagínense, servir a las mesas llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y de buen testimonio. Y bueno, dice que le pareció bien a los apóstoles estos 7, que la multitud había votado por ellos, y ahí estaban los 7. Por eso algunas iglesias dicen que de aquí viene la situación de la elección de los ministros, diáconos y oficiales dentro de las iglesias. Pero pues no es muy radical, no es muy fuerte esta parte de que así se tiene que elegir. Dice que le pareció bien a los apóstoles, y oraron por ellos imponiéndole las manos, no para que saliera poder, ni para impartir el Espíritu Santo, ni nada de eso, simplemente como una
estamos de acuerdo con ustedes, nosotros Como les enviamos, cobertura, ¿no? Como nosotros cobertura. les damos esa cobertura, exacto. Aquí viene una palabra muy famosa, ¿verdad? La cobertura que están teniendo, que no están solos y están siendo comisionados por el liderazgo. Es decir, que no van solos, no están de manera aislada, no es un grupo que se dividió, no es un grupo que anda por ahí hablando mal y murmurando. Es un grupo comisionado por el liderazgo de la iglesia a una tarea específica. Y eso es orden, eso es correcto, eso lo respalda entre toda la multitud que estaba de creyentes, respaldando esta decisión, y obviamente Dios respaldando la unidad de la iglesia y el solucionar los problemas de esta manera. Delegando con autoridad, delegando la función, pero delegando también que ellos pudieran tomar sus decisiones porque eran hombres sabios. ¿Y por qué no hay ninguna mujer? ¿No, verdad? ¿Por qué no hay mujeres? Pues porque está bien que se andaban peleando. Sí, una pelea iba a ser peor, ¿verdad? ¿Por qué no hay Eran las que se mujeres? estaban quejando. Por lo mismo que no había mujeres presidentas, pastor. Pero este es un asunto del Espíritu Santo, Bueno. no estamos hablando de un asunto meramente humano. Yo pienso que en el inicio se levantaron a hombres por la cuestión de la persecución y de todo eso, ¿no? Las mujeres pues estaban cubiertas de alguna manera por ellos mismos, para que no veamos a Esteban lo que le pasó luego. Bueno, la cultura, pero siendo Dios es cultural o acultural. Dios es cultural. Entonces, En los jueces había mujeres. Jesucristo escogió a 12 hombres por cultura, o hay algo ahí en el plan de Dios, en el orden de Dios, en el orden de la familia, Así es. porque Dios establece al hombre como cabeza de su hogar. Sí. ¿Por qué? Porque No a la mujer. primero, ¿no? Entonces hay un orden, y ese orden nace en el corazón de Dios. Sí, no. Para las mujeres feministas que se quieren que se están quejando. ahora, porque no ¿eh? ¿Cómo se dice? Empoderar, y murmuran de su esposo mismo. Ok, entonces tenemos aquí a muchos sacerdotes creyendo, ¿verdad? Avanzamos. No puede ser. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Qué es una sinagoga? Era un lugar de reunión de los judíos, ¿no? Judíos. Pero ellos tenían el templo, ¿no? Tenían el templo. Estamos en Jerusalén. Sí. Y en Jerusalén hay un templo para reunir. Los judíos se reúnen en el templo. Era como una especie de templo eso lo vimos en la casa de mi padre, pero no, así era como... Ese es el tabernáculo. Que se Ese es el tabernáculo. Ah, pensé que era lo mismo. Una como casa de campaña movible, como una. Como una iglesia. No sé cómo decirlo. Pero, o sea, sí es un lugar de reunión. Pero ¿cómo surge? Otra vez. Vamos, eso surge porque ya después no había templo, ¿no? Exacto. No después, como después. Y aquí está el templo. Sí. Aquí está el templo y hay sinagogas. Y hay sinagogas. Que fue destruido el templo. En el año 70. ¿Cuándo? Ahí ¿En estaba. el año 70? Fueron llevados a Babilonia. Ok. Antes, cientos de años antes, fueron llevados a Babilonia, destruyeron el templo, muchos se quedaron, algunos regresaron y reconstruyeron el templo, ¿sí? Nehemías, ¿y quién más? Sí fue Nehemías, Esdras, ¿verdad? Esdras fue de la situación del templo, y luego muchos se quedaron, entonces ellos querían adorar. ¿Qué surge? La sinagoga, lugar de Iglesias chiquitas. hay sinagogas en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo hay sinagogas judías donde ellos adoran, estudian la Biblia y cantan y bailan y demás, adorando a Dios, ¿sabe? Entonces la sinagoga de los libertos, pues no se sabe realmente quiénes eran estos libertos, parece que eran judíos que habían sido
presos y que se habían juntado ahora y ya eran libres, ¿no? De los cireneos, dice, cireneos, y los alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, discutiendo ¿con quién? Con Esteban. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, ¿qué tenemos? El enemigo. Tenemos a Esteban haciendo prodigios y milagros. No solamente los 12, los diáconos hacían eso, ¿verdad? Y tal vez otras mujeres y otros varones sirviendo en la iglesia hacían milagros. No los registra, pero pues era una multitud grande. El enemigo usando nuevamente ¿a quién? A los religiosos. Estaban aquí estas personas discutiendo con Esteban, me imagino que judíos estudiosos y demás, y no podían resistir a la sabiduría de Esteban. Esteban, un hombre pues conocedor, muy sabio, muy inteligente, les resistía. ¿En qué sentido resistía? Les contestaba todas sus preguntas, les decía: ustedes están mal, les decía con la Torá, con la Biblia, con el Antiguo Testamento, les demostraba acerca de Jesucristo y la obra que él había venido a hacer. Entonces no podían resistirlo, se enojaron y ¿qué hicieron? Sobornaron. ¿Qué es eso? Le pagaron. Sobornaron. O sea, ¿cómo? Sobornaron a unos hombres para que dijeran, ya en esta época, estamos hablando del año 35, 45 después de Cristo. Ya había soborno. Pues el soborno miles de años antes, ¿no? Sobornaron para que mintieran. Y en la mentira es en contra de Moisés y en contra de Dios. Entonces el celo y la envidia pagan para acusar a Esteban. Los puntos sensibles son Dios y la ley. Algo que les duela, Moisés, el templo, Dios, ahí les va a doler. Pero ellos pagan. O sea, ¿cómo está eso de el celo, la envidia, el coraje que tenían ellos en contra de esto? Y Esteban les contestaba con la Biblia y ellos se enojaban. Entonces, aquí tenemos el enemigo, ¿verdad? El enemigo movilizando a estas personas en contra de este movimiento cristiano. ¿Qué vamos a tener? Ya estamos acabando. Ellos incitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y se levantaron contra él y le arrebataron y le llevaron ¿a quién? Al Sanedrín. ¿Por qué pusieron falso? Era verdadero. Luego presentaron testigos falsos que decían: este hombre no deja de hablar palabras contra el santo lugar, que es el templo, y contra la ley, ¿verdad? Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la cara ¿de quién? De un ángel. Sí, eso es todo lo que vieron buena, ¿no? Esteban es llevado al Sanedrín, otra vez al Consejo de Ancianos de ahí de Jerusalén, donde ya se la saben. Los apóstoles no pudieron con los apóstoles, ahora contra Esteban. Testigos falsos que le acusan de hablar en contra del templo y de la ley. Entonces, hablar en contra del templo es una ofensa muy grave, Agregan que Jesús destruirá el templo y cambiará la ley de Moisés. Pues no, que Jesús no resucitó. Ahora están acusando, ya fíjate, la acusación va, no, que Jesús va a derribar. ¿Cuál Jesús? Sino que murió y no creen que resucitó. Y si creen que resucitó y va a destruir, pues es un milagro, ¿no? ¿No? ¿Qué va? Es absurdo, ¿verdad? Sí. Los del Sanedrín vieron la cara de Esteban como la de un anda. ¿Cómo sería? Resplandeciente. Tranquila. ¿Cómo se pone? Tranquila. Así cuando se bautiza y sale y le ve la cara de una. Pero porque el agua de la alberca está verde, ¿no? Bueno, pues hasta aquí terminamos capítulo 6, ya son 15 versículos. Capítulo 6, está muy sencillo. Vamos a analizar
el sermón o el discurso de Esteban. Ahorita vienen los del Sanedrín y dicen: a ver, Esteban, ¿qué es verdad esto de lo que se te acusa? Y Esteban dice: bueno, no venía preparado, pero saca su sermonazo de toda la historia del pueblo de Israel. Pero bueno, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué opinan? Murmuración, crecimiento, delegar, administrar, llenos del Espíritu Santo, buen testimonio. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Sí, Karen. Adelante, Karen. Bueno, es que en los capítulos pasados, en los pasados dice que solo eran 3 como requisitos para poder ser diáconos. O sea, usted no sé que los diáconos son servidores, ¿no? Bueno, aquí en donde podemos observar, o bueno, de donde como iglesia tomamos el que debemos ser bautizados para poder servir, solo es eso. Bautizados para poder servir. Ajá, sí, o sea, es que aquí solo ¿Que de son dónde? 3 requisitos, pero como iglesia, bueno, en donde, para igual volver a apuntar, sustentamos como esa parte, o solo es meramente... No. Lo primero que hacían después de creer, ¿qué era? Sí. Creyeron y eran bautizados. Ya lo hemos visto en todos los capítulos anteriores. Creyeron y eran bautizados. Ahora, les preguntan la multitud a los apóstoles: ¿qué debemos hacer? Bautícense cada uno de ustedes y crean en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es lo primero. La otra es cuando la gran comisión, Jesús nos manda a ser discípulos, y lo primero que es bautizándoles. Después dice: enséñenles a obedecer lo que yo les he mostrado. Pero el bautismo sí es parte como inicial, como es algo inicial en lo cual da testimonio de lo que ya sucedió, de que mi vida. Entonces, en la iglesia tenemos ciertos requisitos, ciertas cosas para servir por cuestión de orden solamente, de orden. ¿Se imagina que alguien que no quiera obedecer a Cristo esté predicando, que diga: yo no me bautizo pero quiero predicar, yo no me bautizo pero quiero enseñar, yo no me bautizo pero quiero servirle a los hermanos? No es así. El bautismo es como la actitud en tu corazón y el testimonio al mundo de que ahora soy una nueva criatura. Porque ¿qué significa el bautismo? Pues ahí está todo. ¿Qué significa? Doy testimonio a todos ustedes de que yo muero a mi vida vieja y resucito a obedecer ahora a Cristo en todo. Entonces, el bautismo sí es una parte inicial para poder nosotros comenzar a ser parte hacer parte de la iglesia. Es solamente ser cristiano. Pero para comenzar a servir en un orden adecuado, una estructura, creo que por cuestión de orden sí es que las personas estén dispuestas a obedecer a Dios. Porque si en el bautismo no queremos obedecer, pues en los demás también. Hay muchas otras cosas más complicadas que el bautismo. Porque ¿cuántos se han bautizado? Y se van, y se alejan. Pero hay otras cosas más profundas. ¿Vale? Sí, Karen, muchas gracias. Está bien. Pati. Y con respecto a esa parte, bueno, Pablo en primera de Timoteo le da las indicaciones a Timoteo, ¿no? De cómo deben ser esos varones. Ahí también. Sí, Timoteo, Antito. Sí, acerca de marido de una sola mujer, hospedador, no dado al vino, de buen testimonio, etcétera, ¿no? Sí. Sí, pero estamos hablando ya de los ancianos o de los que tienen un liderazgo dentro de la iglesia. ¿Ok? ¿Alguien más levantó su mano? Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias por este tiempo donde nos permite seguir meditando, estudiando la palabra tuya, Señor, y cómo nace esta iglesia, este movimiento cristiano hace tantos años, Señor, y ahora nosotros nos conformamos como una iglesia que queremos imitar a la iglesia primitiva. Queremos, Padre Celestial, tener ese gran avivamiento y que tu Espíritu Santo, Padre, siga moviéndose, haciendo milagros, prodigios, señales y muchas cosas sobrenaturales
que obviamente, Padre Celestial, han sucedido en nuestra vida. Al poder platicar ahora contigo es algo sobrenatural. Tú estás en este lugar, tú, Señor, nos estás escuchando y podemos hablar con el Creador del universo. Gracias por esta vida nueva que nos permites tener. Ayúdanos a perfeccionarla, ayúdanos a vivir tu evangelio, Señor, con libertad. Ayúdanos a hacer las cosas para ti siempre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. También te rogamos, Señor, que bendigas los diezmos, las ofrendas que han de levantarse en esta noche. Bendice la economía de cada uno de mis hermanos, las familias, los que trabajan, Señor. Si hay alguien aquí que no tiene el recurso, que no tiene trabajo, Señor, yo te ruego que tú bendigas y que abras puertas, caminos, Señor, que de tal manera que no haya necesidad en este lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.